Habrán jugado más de una vez con imanes y seguramente recordarán que se puede producir la atracción o, en el mejor de los casos, la repulsión. Cualquiera de estas dos acciones pueden lograr un fenómeno de desplazamiento. Seguramente recuerdan el tema del campo magnético rotante, aquel que conseguíamos a partir de estos campos oscilantes en cada una de las bobinas, y entonces tenemos en el medio como una especie de imán giratorio. Así que es lo que vamos a tratar de aprovechar para la máquina, que la última de las máquinas que vamos a estudiar, que es la máquina sincrónica. La máquina sincrónica puede funcionar tanto como motor como generador, es una máquina reversible como todas las máquinas que hemos visto, y cuando revisamos o cuando recordamos cómo era el tema del campo magnético rotante, tenemos una especie de imán, como dije antes, que permite que esto gire en una determinada dirección, como si fuera un lavarropa centrifugando. Y hay dos posibilidades para conseguir que otro imán que esté adentro de ese campo magnético rotante, un imán como este, que tenga un norte y un sur, digamos, podría estar desplazándose a partir de repulsión, es decir, si este imán tiene un norte aquí y aquí tengo un norte, la verdad que estos dos se están repeliendo y estos dos se están repeliendo, el sur con el sur. En esta otra condición, el imán tiene su norte por aquí y la verdad que norte y sur se tratan de atraer y norte y sur se tratan de atraer. Así que tanto por repulsión como por atracción, cualquiera de las dos formas podría funcionar esta máquina. En definitiva, si a una máquina que tenga un campo magnético rotante como estos, que está girando a una cantidad de revoluciones por minuto todo el tiempo, nosotros le colocamos adentro un imán que tenga la posibilidad de girar respecto de un eje, la verdad que podría girar con cualquiera de estas dos condiciones, o con la condición de atracción de norte y sur, o con la condición de repulsión de polos iguales. Vamos a analizar un poco el funcionamiento como un motor fundamentalmente y vamos a descubrir la primera cosa rara. Esto es todo muy bonito siempre y cuando tengamos un imán relativamente chico adentro de ese campo magnético. Pero si yo quisiera tener un imán grande, ¿por qué habría de tener un imán grande para tener una buena cantidad de flujo magnético? Si ese imán fuese realmente grande, grande, cuando digo grande, grande voluminosamente, no, grande desde el punto de vista de la masa, grande de pesado, grande de decir, tengo 150 kilos en el rotor de una máquina. Cuando tenga una cantidad de hierro magnético allí de 150 kilos, esta máquina va a arrancar. ¿Qué significa esto? Digo, el campo magnético rotante, en principio, sabemos que va a unas 3000 RPM en nuestro país, digamos, depende de los 50 Hz de la red. Y si tiene solo un par de polos por fase, entonces tendrá que ir a 3000 revoluciones por minuto, según lo que vimos en la máquina asincrónica. Entonces la pregunta es, si el imán pasa tan rápidamente que frente a otro que está quieto y tiene, por ejemplo, aquí un norte, y el campo magnético rotante pasa tan rápidamente, ¿alguien cree que esto se va a mover? Es decir, la situación es bastante poco probable. Si nuestro imán pasa muy rápido por arriba del otro imán, la verdad que no tiene inercia suficiente para poder moverse. Sin embargo, si lo hacemos despacio, finalmente queda atrapado. Quiere decir que nuestra máquina funcionará siempre y cuando vaya lo suficientemente despacio como para atrapar al imán que está detenido. Bueno, la verdad que esto es una macana, porque quiere decir que si esto va efectivamente a 3000 RPM y acá tengo un imán que está previamente detenido porque la máquina está parada, cada vez que esto circule por aquí arriba tan rápidamente no lo va a poder mover. Así que en realidad no va a tener cupla de arranque.
El motor sincrónico es un motor raro que no tiene cupla de arranque, así que uno dice, bueno, pero si no tiene cupla de arranque, la cupla de arranque es cero, aproximadamente cero. ¿Por qué? Por esta historia de lo que acabamos de explicar. Tiene una masa importante en la parte que rota, en el rotor, y la verdad que el campo magnético pasa tan rápido por encima que no llega a arrastrarlo. Bueno, entonces si la cupla de arranque es cero, quiere decir que necesito algo que lo movilice para arrancarlo. Efectivamente, se coloca una polea, se coloca un motor de arranque y es un motor que permite arrancar al motor. Bueno, sí, claro, es una pavada. Sí, necesitamos de un motor auxiliar que arranque al motor. Así que es un motor que no siempre vamos a utilizar, no es un motor frecuente. Por otra parte, tenemos otro problema. Si en algún momento la cupla resistente que nosotros le ofrecemos, es decir, si tratamos de frenar ese eje para obtener un trabajo determinado y ese trabajo es muy elevado, el eje se va a frenar. ¿Y si se llegara a frenar cuánto? Y supongamos que se desengancha de este vínculo magnético que tenemos aquí. ¿Y si se desengancha cuánto? Y un ciclo, dos, tres vueltas, no más que eso, un porcentaje muy bajo. Y después de eso quedan a diferente velocidad y ya no se puede volver a enganchar. Con lo cual se produce este fenómeno de desenganche que hace que el rotor empiece a perder velocidad y no se pueda volver a enganchar con el campo magnético rotante que va a una velocidad muy superior. Moraleja, el motor se termina deteniendo y hay que hacer todo el proceso de arranque nuevamente, con lo que ello implica tener un motor auxiliar que lo esté arrancando. Se pretende una buena cupla y se pretende una buena potencia en el eje, así que uno prefiere tener un buen imán en el medio del motor, en la parte que rota. Y para tener un buen imán en la parte que rota, voy a poner un electroimán. ¿Cómo es este electroimán? Bueno, básicamente es un rotor que tiene esas extensiones polares que ya conocemos y sobre él vamos a enhebrar una bobina de alambre, cable. Y esta bobina de cable que tendrá siempre un positivo y siempre un negativo van a provocar siempre un polo norte y siempre un polo sur. ¿Por qué digo siempre? Porque lo que estoy diciendo esto es no cambia, no alterna como en el caso de la máquina de continua. Siempre vamos a tener parte positiva y parte negativa. Polo norte y polo sur en este dispositivo. La forma de conseguirlo lo conocemos, es a partir de anillos rozantes, estos anillos que ya hemos estudiado para otras máquinas, con sus respectivos carboncitos, que los tenemos aquí, a los carboncitos, conectados uno al positivo y el otro al negativo, de tal manera que siempre va a haber un positivo aquí y siempre habrá un negativo aquí. En esas condiciones siempre respetaremos la polaridad de los cables, de los conductores, esto estará girando a una determinada RPM y electroimán que tenemos aquí con extensiones polares siempre tendrá un polo norte y tendrá un polo sur. En este esquema podemos ver a la parte estática, el estator de la máquina, sabiendo, bueno, que este es el rotor, obviamente. Y la parte estática de la máquina aloja las bobinas del campo magnético rotante. ¿Se acuerdan que teníamos tres bobinas? ¿Se acuerdan que teníamos una bobina R? Bueno, la bobina R es esta que está acá. Está ubicada a lo largo del estator, pega la vuelta por atrás, por adelante, etcétera, pero básicamente es esta bobina que está puesta justo en forma horizontal. Después teníamos la bobina en la fase S que estaba por acá, bueno, es esta que está aquí. La hemos reubicado para tenerla en mejores condiciones, y la bobina de la fase T que estaría por aquí, en realidad es esta que está aquí. Así que ahí están alojadas las tres bobinas que corresponden a las tres fases RS y T que generan el campo magnético rotante, que van a hacer que junto con un imán fijo tengamos un eje que es capaz de moverse. Claro, tenemos todavía que resolver este problema que era cupla de arranque cero, es decir, necesitamos un motor auxiliar, o bien tenemos que tener cuidado con la cantidad de cupla que le ponemos, porque si le ponemos demasiada cupla para frenarlo, se va a terminar desenganchando y la máquina se detendrá. Una de las soluciones que tenemos para el arranque, que es una solución bastante económica, bastante sencilla y bastante usual, es tener básicamente todo el rotor con sus bobinas. Aquí tenemos las bobinas del rotor,
pero dispuestos en un motor en un rotor de polos lisos frente a este rotor que tiene polos salientes. La diferencia está en que este rotor de polos lisos me permite colocar aquí una jaula de ardillas adicional. Entonces esta máquina permite arrancar como motor asincrónico con la jaula de ardilla, y una vez que llegó a la velocidad casi de sincronismo, que en el momento inicial, cuando está descargada, cuando no hay cupla en el eje que se oponga, en ese momento nosotros tenemos una velocidad cercana a la de sincronismo, 5% menos, una cosa por el estilo. En ese momento comienza a engancharse como máquina sincrónica, es decir, a partir de allí yo le pongo tensión en estos bornes, y este imán que tengo aquí, bueno, en realidad ya tenía la tensión, está tan cerca de la velocidad de las RPM que tiene el campo magnético rotante, que se engancha efectivamente. Así que tiene un arranque asincrónico y después funciona como un motor sincrónico. La corriente que alimenta esta corriente que alimenta el campo magnético fijo se la conoce como corriente de excitación. Es la que excita este campo magnético fijo, este imán permanente que vamos a tener ahí adentro, y esa es la corriente de excitación. Si la máquina tiene demasiada corriente de excitación, se la conoce como una máquina sobreexcitada. Si en cambio tiene poca corriente de excitación, se la conoce como máquina subexcitada. Y cuando está excitada normalmente, es decir, cuando tiene exactamente la correcta, o entre comillas la correcta, lo que va a suceder es que el polo norte del campo magnético que está rotando a una velocidad omega se comporta o se enfrenta completamente al polo sur del imán que tengo, que está girando ambos a la misma velocidad omega. Así que en esta condición es cuando están excitados normalmente. Por aquí estará subexcitado y por aquí estará sobreexcitado. Es decir, tendrán más o menos corriente de la normal. ¿Para qué sirve esto? Bueno, no para mucho, pero dependiendo de la corriente de excitación, vamos a tener, como dije, o subexcitado o sobreexcitado. La verdad es que cuando la máquina está subexcitada, se comporta como una máquina de tipo RL. Y cuando está sobreexcitada, se comporta como una máquina de tipo RC. ¿Qué significa? Significa que la tensión que está tomando cada una de las bobinas, ¿se acuerdan de las bobinas que tengo aquí? Tengo 3 bobinas, fase R, fase S, fase T, qué sé yo, que están conectadas a la corriente alterna. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, la tensión de la fase R, por poner una, y la corriente de esa fase están desfasadas. ¿Cuánto? Bueno, la verdad es que si la máquina esta tiene la excitación justa, esto se comporta como si estuvieran los dos en fase, y se comporta como si fuese resistivo puro. Si la máquina está subexcitada, se comporta como un RL, y si está sobreexcitada, como un RC. Y entonces ahí viene la primera aplicación de esta máquina. Podría estar aprovechando este motor, y en el eje de este motor, en el eje de esta máquina, estar obteniendo un trabajo determinado, y al mismo tiempo hacer que la máquina se comporte desde el punto de vista eléctrico. Cuando yo conecto, digamos, esto a la fase R, digamos, voy a poner en la fase R un circuito de tipo una Z con un ángulo phi, ahí, de tipo RL, phi positivo, entre 0 y 90 grados. Pero también podría subexcitar la máquina y obtener una Z con un ángulo negativo, es decir, una Z con un ángulo menos phi. ¿Qué ventaja tiene esto? Que esto es de tipo RC, así que esta misma máquina que yo podría utilizar, por ejemplo, para mover un sistema de aire acondicionado, un sistema de ventilación, algo que me permita usar la potencia en el eje de esta máquina, no demasiada potencia, porque ya vimos que no es una máquina súper espectacular, tiene problemas en el arranque, problemas con el desenganche, pero bueno, por ejemplo, para movilizar la aireación de una fábrica, yo necesito una máquina que solo mueva aire, no
requiere una gran prestación. Sin embargo, de acuerdo a cómo yo coloque la corriente en el imán, podría presentarse como una carga resistivo-capacitiva. Y entonces, este valor de capacidad me va a permitir compensar el factor de potencia. Así que el primer uso de esta máquina es como compensador de factor de potencia. Cuando tengo grandes industrias con grandes consumos de tipo inductivo, se prefieren utilizar motores relativamente importantes para hacer algún trabajo y además utilizarlos como compensadores del factor de potencia. Ocasionalmente se usa la máquina también solo como compensador de factor de potencia. Entonces hay todo un circuiterío electrónico donde voy ajustando en la sobre o subexcitación de la máquina, es decir, cuánta corriente le coloco aquí, y en función de eso va a cambiar el factor de potencia de la red. Así que lo puedo ir monitoreando permanentemente y tener alguna máquina para grandes prestaciones que me permita compensar el factor de potencia. El principio de funcionamiento de esta máquina la hace muy apta para un uso que nadie había pensado, que es un uso en corriente continua. Y la verdad que es un motor sincrónico. Si nosotros aplicamos la corriente alterna de forma absolutamente controlada desde el punto de vista electrónico, podría elegir, ¿se acuerdan del campo magnético rotante? Era la combinación de las distintas bobinas que tengo aquí, me va a terminar dando un campo magnético que está rotando. Pero si yo los sacara una foto en el tiempo, nosotros hicimos fotos en el tiempo, me daba un flujo magnético en un sentido, o avanzaba en otro sentido, o avanzaba en otro sentido. Si yo, en vez de hacerlo en forma continua, como pues sucede con la corriente alterna, lo hago en forma de fotografía, como lo hacemos en forma electrónica, podría construir un motor que me permita ubicar el norte aquí, o aquí, o aquí, con una cantidad de grados de diferencia dependiendo de la cantidad de bobinas. Eso se los conoce como motor paso a paso y son muy utilizados hoy en día en la industria electrónica, en todo lo que es robótica, todos los que son motores de control de alta prestación. El ángulo se determina en función de cuál es el ángulo mínimo que puede avanzar el motor, y hoy en día hay desde los 5 grados mínimos hasta 0,5 grados sin ningún problema en forma estándar en el mercado. Estos motores paso a paso tienen distintas características. Uno en el uso robótico, que permite ajustar exactamente cuál es el ángulo de rotación que le quiero dar, y digo, yo quiero que este eje se desplace desde un lugar exactamente hasta otro lugar con un ángulo determinado, y lo puedo conseguir con un rotor paso a paso, con un motor paso a paso. Ese es el primer uso. Y el otro uso es el control de velocidades. Si yo puedo ajustar la forma en la que se van encendiendo las distintas bobinas en forma muy bien sincronizada y muy bien organizada, puedo ajustar la velocidad de esta máquina. Bueno, este es el control de velocidad que se hace a partir de motores paso a paso. El caso más común de todos es el fan de la computadora. ¿Se acuerdan del fan de la computadora? Bueno, ese es un motor del mismo tipo. Es un motor brushless, se llama, sin escobillas, que en realidad tienen acá solo un imán permanente. En vez de tener un imán así como este, que es un electroimán, se coloca un imán permanente y por afuera se ubica un motor paso a paso, y puede arrancar despacito y puede ir acelerando hasta la velocidad que yo quiero, y puedo ajustarle la velocidad en función de cómo vayan variando cada uno de estos campos magnéticos que se forman con cada una de las bobinas que enciendo electrónicamente. Al tener un control electrónico de esto, puedo ajustar perfectamente la velocidad. Por eso puedo ajustar la velocidad de un ventilador para tener una temperatura específica. Por ejemplo, en el extrusor de una impresora 3D. Esta es la máquina que conocemos habitualmente. Esta máquina tiene las tres bobinas, que ya las conocen ustedes. Estas bobinas que están allí son las bobinas que generan el campo magnético rotante, y esta máquina, por supuesto, está hecha a partir de chapitas, porque tenemos corriente alterna trifásica que está conectada en estas bobinas, ¿no? Esta y esta otra que está por aquí. Ahí. En las tres bobinas tenemos este campo magnético rotante, conectadas a la corriente alterna. Y por otro lado tenemos el rotor, la parte que rota de esta máquina, que está aquí adentro. También, como hicimos exactamente como antes, un rotor con chapitas también.
Dado que en el rotor tienen que circular las líneas de flujo magnético que se generan en el estator, es decir, las líneas de flujo magnético alterno que provienen de la corriente alterna trifásica que genera el campo magnético rotante, pasan por todo el rotor. Así que por aquí, por estas chapitas, tiene que pasar un flujo alternativo. Ese flujo alternativo va a provocar histéresis y corrientes parásitas o de Foucault también, así que son chapitas igual que en el resto del estator. Por otro lado tenemos la bobina, como dibujé hace un rato, tenemos aquí una bobina. Por un lado tenemos la bobina montada sobre un rotor que tiene extensiones polares, no con rotor de polos lisos, de tal manera que están como muy metiditos, y bueno, aquí se podría perfectamente colocar una jaula de ardilla. Y el final y el principio de la bobina, si la revisan ahí un poco y se ve, no sé si se llega a apreciar ahí, acá tenemos una bobina que entra, ingresa a esta zona ahí, tocando el anillo rozante, y el otro extremo de la bobina pasa por dentro de un material aislante y termina conectada efectivamente en el otro anillo. Cada uno de estos anillos rozantes va a parar al final de cuentas a los carboncitos, que los tenemos aquí. Estos carboncitos se acuerdan que tienen, bueno, sus cablecitos allí que los van a conectar al positivo y al negativo, y tienen estos soportes que básicamente lo empujan al carbón para que haga contacto eléctrico. Así que conceptualmente este es el motor o generador sincrónico, es la misma máquina que es reversible, así que por ahora estamos viendo un motor sincrónico. El paso siguiente es verlo como generador.